Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Nunca pensé que el silencio pudiera hacer tanto ruido. Las olas golpeaban la orilla con una calma engañosa, y el aire olía a sal y a memoria. A veces me pregunto en qué momento mi vida se volvió tan callada. Me llamo Isabel Martín, tengo 34 años y vivo en una casa blanca junto al mar, en la costa de Cádiz. Desde fuera, mi vida parece tranquila. Una casa luminosa, un jardín con bugambillas y un marido, Enrique, que trabaja como arquitecto. Pero las apariencias engañan. Con el tiempo, las conversaciones se fueron volviendo breves, las risas, escasas, y los silencios, eternos. Esa noche, el calor era insoportable. El reloj marcaba las 12 y Enrique aún no había vuelto. Decía que estaba en Sevilla por trabajo, pero hacía semanas que sus ausencias eran más frecuentes y sus llamadas, más cortas. Decidí salir al jardín para respirar un poco. El aire era denso y el cielo, tan claro que las estrellas parecían flotar sobre el mar. Entonces lo escuché. Un sonido bajo, un gemido. Al principio pensé que era el viento, pero volvió a sonar, esta vez más cerca. Seguí el ruido hasta la puerta del jardín, y allí lo vi. Un perro grande, de pelaje oscuro y brillante bajo la luna, yacía junto al seto. Su respiración era entrecortada, y una de sus patas estaba manchada de barro y sangre seca. Tranquilo, murmuré, sin saber si me entendía. Me agaché despacio. El animal abrió los ojos, y por un instante nuestras miradas se cruzaron. Sentí algo extraño, una mezcla de compasión, miedo y ternura. Corrí a la cocina, llené un cuenco con agua y tomé una toalla limpia. Cuando regresé, él seguía allí, mirándome, inmóvil pero atento. Le ofrecí el agua y bebió con torpeza, como si llevara días sin hacerlo. Eso es, despacio, le susurré. Nadie te va a hacer daño aquí. Le limpié la herida con cuidado. No gruñó, no retrocedió. Solo me observó con esos ojos que parecían guardar siglos de tristeza. Esa noche, lo dejé dormir en una manta vieja, bajo el porche. Cuando amaneció, seguía allí. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí soledad. ¿Qué hace ese perro aquí? La voz de Enrique me sobresaltó. Había llegado antes de lo esperado, con su habitual expresión seria. Lo encontré anoche. Estaba herido. No podía dejarlo ahí fuera. Isabel, sabes que no podemos tener animales. Solo hasta que se recupere, dije, intentando sonar tranquila. Él me miró unos segundos. Luego se encogió de hombros y entró en casa sin decir nada más. Era su forma de cerrar las conversaciones. Los días siguientes, el perro, al que decidí llamar Teo, empezó a recuperarse. Tenía una energía tranquila, casi humana. Cuando salía al jardín, me seguía a todas partes. Cuando leía, se tumbaba a mis pies. Y cuando Enrique no estaba, yo le hablaba como si fuera un amigo de toda la vida. ¿Sabes, Teo? Le dije una tarde. A veces creo que el mar me escucha más que las personas. Él alzó la cabeza, y juro que me miró como si entendiera cada palabra. Una tarde, mientras cuidaba las plantas, noté que alguien me observaba desde la calle. Era una mujer. Alta, de cabello oscuro y un vestido rojo que se movía con el viento. No la conocía. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió ligeramente y se marchó sin decir nada. Aquella sonrisa me dejó una sensación extraña, casi incómoda. Por la noche, cuando Enrique regresó, mencioné lo ocurrido. Una mujer te estaba mirando desde la acera. ¿La conoces? Él se detuvo un segundo antes de responder. ¿Una mujer? No, claro que no. Se rió con una naturalidad ensayada y cambió de tema. Pero su risa no me convenció. Los días siguientes, Enrique volvió a marcharse por trabajo. Yo intentaba distraerme, pero algo no dejaba de rondarme la mente. Una tarde, al limpiar la mesa del salón, vi su chaqueta tirada en el sofá.
Metí la mano en el bolsillo para guardarla bien, y encontré un recibo de hotel. No era de Sevilla. Era de un hotel en Málaga. Y no solo eso, había 2 desayunos en la factura. Me quedé inmóvil, con el papel temblando entre mis dedos. Durante unos segundos, no escuché más que el sonido del mar golpeando las rocas. Theo, que dormía en la terraza, se acercó despacio. Apoyó el hocico sobre mis piernas y me miró con esos ojos profundos y tranquilos. Y fue entonces cuando rompí el silencio. Tú sí estás aquí, ¿verdad? Le dije, acariciándole la cabeza. Tú no mientes. Theo ladeó la cabeza, y por un instante, sentí que me entendía. Esa noche, mientras el mar murmuraba a lo lejos, comprendí algo. A veces, los animales perciben la verdad antes que nosotros. Y tuve la extraña certeza de que Theo no había llegado por casualidad. Como si el destino lo hubiera traído justo cuando mi vida comenzaba a resquebrajarse. No sabía aún que aquel encuentro cambiaría todo. Ni que, detrás de la herida de ese perro, se escondía una historia que me obligaría a mirar el pasado de frente, y a enfrentar el mío. Desde aquella noche, algo dentro de mí cambió. Theo ya no era solo un perro que había aparecido herido frente a mi casa. Era, como una presencia que me acompañaba, que me observaba con una paciencia casi humana. A veces me daba miedo pensar cuánto podía entender. Los días pasaban lentos, con el sonido del mar de fondo y el eco de mis pensamientos. Enrique seguía viajando por trabajo. Yo ya no preguntaba, pero tampoco creía. Una tarde decidí salir a caminar con Theo por el acantilado. El sol se escondía y el cielo se teñía de naranja. La brisa movía mi vestido, y Theo trotaba delante de mí, feliz de sentir la libertad. Por un momento me sentí viva, como si todo lo demás no importara. Al volver, encontré a mi vecina Carmen apoyada en la valla. Era una mujer mayor, amable, que siempre sabía más de lo que decía. Isabel, cariño, me llamó. ¿Ese perro es tuyo ahora? Digamos que sí, sonreí. Apareció herido y lo estoy cuidando. Carmen frunció el ceño. Pues ten cuidado. En el pueblo dicen que hace unas semanas alguien perdió un perro parecido. Pero no un perro cualquiera. Dicen que era de un tipo con mala reputación. Su tono me hizo estremecer. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Pregunté. No lo sé exactamente, pero lo vieron por aquí, buscando algo, o alguien. Theo, como si entendiera la conversación, levantó la cabeza y gruñó suavemente, mirando hacia la carretera. Ese sonido me atravesó el pecho. Esa noche, mientras cenábamos, decidí probar algo. ¿Has oído hablar de peleas de perros en la zona? Pregunté con aparente indiferencia. Enrique dejó los cubiertos y me miró con los ojos fríos. ¿Por qué preguntas eso? Por nada. Carmen lo mencionó. No hagas caso a los chismes del pueblo, respondió, secamente. Sabes que la gente inventa historias para todo. Luego cambió de tema, pero yo ya había notado algo en su voz. Una tensión, una sombra. Durante los días siguientes, Theo comenzó a comportarse de forma extraña. A veces se quedaba mirando la puerta, gruñendo bajo, como si esperara a alguien. Otras veces se despertaba sobresaltado, jadeando, y solo se calmaba cuando yo le acariciaba el cuello. Una tarde de lluvia, mientras ordenaba el estudio de Enrique, encontré una carpeta de cuero debajo de un montón de papeles. No suelo revisar sus cosas, pero algo me empujó a hacerlo. Dentro había planos de obras, contratos, y entre ellos, una fotografía. Era una imagen vieja, algo borrosa. En ella aparecía Enrique con un grupo de hombres frente a una especie de almacén abandonado. Y allí, encadenado al fondo, estaba Theo. Se me cayó la foto de las manos. Sentí que el aire se volvía espeso, como si el mar hubiera entrado en la habitación. No podía ser. Mi marido, ¿había sido dueño de ese perro? ¿Era posible que Theo hubiera huido de él? No dormí esa noche.
Me quedé en el sofá, con la foto en las manos, mientras Theo dormía a mis pies. El sonido del viento golpeando las ventanas era casi un lamento. A la mañana siguiente, fui al pueblo. Necesitaba respuestas. Entré en la pequeña cafetería frente a la iglesia, donde todos se conocían. Me senté junto a un hombre que leía el periódico. Disculpe, le dije, ¿usted ha oído hablar de un grupo que organiza peleas de perros? El hombre me miró sorprendido. Eso ya se acabó, señora. Pero hubo un caso hace un año. La policía investigó, hubo arrestos. ¿Recuerda algún nombre? Sí, uno de los hombres era arquitecto, de Cádiz. Pero, no sé si debería decirle más. No hizo falta. Yo ya lo sabía. Cuando regresé a casa, Enrique estaba en el salón. ¿Dónde estabas?, preguntó, con esa voz suave que usaba cuando intentaba controlar su enfado. Fui al pueblo. ¿Con quién hablaste? Con nadie importante, mentí. Él se acercó despacio, demasiado cerca. No te metas en cosas que no entiendes, Isabel, dijo con una sonrisa fría. Hay historias que es mejor dejar en el pasado. Me quedé quieta. Theo, que estaba junto a mí, dio un paso adelante y gruñó, bajo pero firme. Enrique lo miró con desdén. Controla a tu perro. Se fue sin decir más, dejando el silencio colgado en el aire. Yo sabía que algo grande se escondía detrás de todo aquello. Y que Theo, de algún modo, era la llave para descubrirlo. Esa noche, mientras el mar rugía afuera, bajé al porche con Theo. Le acaricié la cabeza y le mostré la foto. Tú lo recuerdas, ¿verdad? Susurré. Tú sabes quién es él. Theo levantó el hocico, olfateó el aire y emitió un sonido bajo, casi un gemido. En ese momento comprendí algo que me heló la sangre. Él no solo había escapado de un lugar, había escapado de alguien. Y ese alguien estaba durmiendo dentro de mi casa. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que nunca antes me había atrevido a hacer. Llamé a Miguel, un periodista local al que conocía de la biblioteca donde trabajo. Necesito hablar contigo, le dije al teléfono. Es sobre mi marido. Y sobre un perro. Miguel guardó silencio unos segundos. Luego respondió con voz seria. Theo, ¿verdad? He oído ese nombre antes. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué sabes de él? No por teléfono. Nos vemos esta tarde en el faro. El cielo estaba gris cuando llegué. Miguel ya estaba allí, con una carpeta bajo el brazo. Isabel, dijo, antes de contarte nada, necesito que me prometas que serás fuerte. Asentí. Abrió la carpeta y me mostró varios recortes de periódico. Hace un año, la policía desmanteló una red de peleas ilegales. Uno de los lugares estaba registrado a nombre de Enrique Martín. Sentí un mareo. Y Theo. Era uno de los perros. Sobrevivió. Escapó. Lo buscaron durante semanas. Al parecer, alguien lo ayudó a huir. Me quedé en silencio. El viento soplaba con fuerza, levantando la arena. Miguel me miró con compasión. Isabel, si lo tienes contigo, protégelo. Y protégete tú también. Esa noche no volví a casa. Me quedé en el coche, frente al mar, con Theo a mi lado. Sus ojos reflejaban la luna, tranquilos, fieles. Gracias por encontrarme, le dije, acariciándolo. Quizás los dos estábamos buscando lo mismo, una segunda oportunidad. Pero en el fondo, sabía que aquello solo era el comienzo. Porque si Enrique había sido capaz de ocultar tanto, ¿qué más estaba dispuesto a hacer para que la verdad no saliera a la luz? Y entonces, justo antes de cerrar los ojos, escuché un sonido a lo lejos. Un coche que se detenía frente a la casa. Y la sombra de un hombre bajando del vehículo. No era Enrique. Pero parecía venir por mí. El amanecer llegó gris, envuelto en una neblina espesa que cubría el mar.
Dormí poco, casi nada. Pasé la noche en el coche, con Theo tumbado a mi lado, escuchando el rumor constante de las olas. Cada sonido me hacía pensar que alguien podía aparecer de la nada. Cuando por fin el cielo comenzó a aclararse, decidí regresar a casa. Todo estaba en silencio. Las ventanas cerradas, la puerta entreabierta. Entré despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Theo avanzó delante de mí, olfateando cada rincón. Todo parecía igual, pero el aire se sentía distinto, más denso. Sobre la mesa encontré una nota. Solo decía: sabía que ibas a descubrirlo. No te metas más. Por tu bien. Era la letra de Enrique. Me senté y, por primera vez, sentí miedo de verdad. Pasé la mañana sin saber qué hacer. No podía quedarme allí, pero tampoco tenía a dónde ir. Llamé a Miguel. Necesito verte, le dije. Esto se está volviendo peligroso. Tranquila, Isabel. Voy hacia ti. Cuando colgué, me asomé al jardín. El cielo se oscurecía otra vez. La tormenta se acercaba. El viento agitaba las ramas y el olor a lluvia llenó el aire. Theo se tensó, mirando hacia la carretera. ¿Qué pasa?, pregunté en voz baja. Un coche negro se detuvo frente a la casa. No era el de Enrique. El motor se apagó. Por un momento, el mundo quedó suspendido. Luego la puerta del coche se abrió lentamente. Un hombre alto, de chaqueta oscura, bajó sin prisa. No lo reconocí, pero su mirada era fría, calculadora. Theo gruñó, bajo y amenazante. El hombre no se movió. Solo levantó una mano y dijo: no quiero problemas. Solo vengo a buscar lo que no es tuyo. Mi voz tembló. ¿De qué está hablando? Sabes muy bien de qué. Ese perro. Es mío. Theo se interpuso entre nosotros, enseñando los dientes. El hombre dio un paso atrás, sonrió y murmuró: sí, me recuerdas, ¿eh? Mi respiración se cortó. ¿Quién es usted? Solo alguien que perdió mucho dinero cuando ese animal escapó. Dile a tu marido que aún me debe una explicación. Antes de que pudiera responder, subió al coche y se fue. El sonido de los neumáticos sobre la grava se perdió con el trueno. Minutos después llegó Miguel, empapado por la lluvia. ¿Qué ha pasado?, preguntó, al verme pálida. Le conté todo. Él me escuchó sin interrumpir, luego se pasó una mano por el cabello mojado. Isabel, esto ya no es solo una historia. Es peligroso. No puedo irme. No puedo dejarlo todo así. Miguel me miró con esa mezcla de determinación y ternura que empezaba a reconocer. Entonces no estarás sola. Pero tenemos que hacerlo bien. Sacó su portátil del maletín y lo encendió sobre la mesa. He estado investigando. Mira esto. En la pantalla apareció una serie de documentos, registros de empresas, cuentas, nombres. Entre ellos, uno se repetía: Constructora Mar Azul S.L. Es una empresa fantasma, explicó Miguel. A nombre de Enrique, pero usada para lavar dinero de las peleas. ¿Y ese hombre del coche? Probablemente, uno de sus antiguos socios. Me llevé las manos al rostro. Todo se derrumbaba. La vida que creía mía era una mentira cuidadosamente construida. Durante los días siguientes, Miguel y yo trabajamos juntos en silencio. Recogimos pruebas, correos, fotografías. Yo comencé a entender cosas que antes pasaban desapercibidas. Las llamadas tardías, los viajes repentinos, el dinero que desaparecía sin explicación. Y Theo. Theo parecía entender cada paso. A veces se quedaba mirando la puerta, como esperando que Enrique volviera. Otras, se tumbaba cerca de mí, tranquilo, como si supiera que su lugar estaba allí, protegiéndome. Una tarde, la lluvia no cesaba. Miguel vino con algo en la mano, un pendrive. Esto lo conseguí de una fuente.
Son grabaciones. Si lo que sospechamos es cierto, con esto bastará para entregarlo a la policía. ¿Qué hay en ellas? Pregunté. Reuniones, transacciones, nombres, ¿y tu marido? El silencio se hizo pesado. Sabía que era necesario escuchar, pero no estaba preparada para oírlo. Conectamos el pendrive. La voz de Enrique llenó la habitación. Si ese perro sigue vivo, elimínenlo. No puede quedar rastro. Me quedé helada. Miguel bajó la mirada, impotente. Lo siento, Isabel. Las lágrimas me nublaron la vista. Acaricié la cabeza de Teo. Intentaron destruirte, ¿verdad? Susurré. Pero sobreviviste. Y ahora estás aquí, conmigo. Esa noche decidí escribir una carta. No a Enrique, sino a mí misma. Una forma de poner en palabras todo lo que había callado durante años. He vivido rodeada de mentiras, pero no voy a seguir escondiéndome. No soy la mujer que eras antes, Isabel. Esta vez, no huirás. Esta vez, lucharás. Cuando terminé, miré por la ventana. La tormenta seguía cayendo, pero el mar, a lo lejos, parecía en calma. A veces, pensé, la verdad llega como la lluvia, destruye primero, pero después limpia todo. A la mañana siguiente, Miguel propuso entregarlo todo a la policía. Tienen que saberlo, dijo. Pero antes quiero asegurarme de que estás protegida. ¿Y si Enrique vuelve? Entonces no estarás sola. Me quedé mirando el horizonte, mientras el sol se abría paso entre las nubes. Por primera vez, sentí que tenía una salida. Pero justo cuando el aire parecía más liviano, escuché un sonido que me heló la sangre. El timbre de la puerta. Teo se levantó de golpe, los pelos del lomo erizados. Miguel fue hacia la entrada. «Quédate atrás», me dijo. Abrió la puerta. No era Enrique. Era la mujer del vestido rojo. «¿Podemos hablar, Isabel?», dijo con voz tranquila. «Hay algo que necesitas saber. Sobre tu marido». Su mirada era firme, pero en sus ojos brillaba una tristeza profunda. No parecía una enemiga. Aún así, sentí un nudo en el estómago. «¿Quién eres?», pregunté. «Soy Laura», respondió. Y fui la otra mujer de Enrique. El silencio cayó pesado, más fuerte que cualquier trueno. «Pero no estoy aquí por él», añadió. «Estoy aquí porque también yo tengo algo que perder». Mientras hablaba, el cielo volvió a cubrirse de gris. Teo se acercó a mí, apoyando su cabeza sobre mis rodillas, como si intentara decirme, «Aguanta». Y comprendí que esa conversación iba a cambiarlo todo. Porque, a veces, la verdad no se encuentra en los documentos ni en las palabras de un periodista, sino en la confesión de alguien que también ha sufrido. Y mientras la lluvia golpeaba los cristales, supe que la historia de Enrique aún no había terminado. La lluvia no paraba. El sonido golpeando los cristales era el único que llenaba la casa mientras Laura permanecía frente a mí, empapada, con el vestido rojo pegado a la piel y la mirada perdida. Miguel observaba en silencio, sin saber si debía intervenir o dejar que hablara. Yo solo sentía una mezcla de rabia, miedo y curiosidad. «Siéntate», le dije finalmente. Laura se acercó despacio, con un gesto de cansancio que parecía venir de muy lejos. Teo no le quitaba los ojos de encima. No gruñía, pero su cuerpo estaba tenso, atento a cualquier movimiento. «No vine a causar problemas», comenzó ella, con voz temblorosa. «Vine porque creo que tenemos un enemigo en común». Sus palabras flotaron en el aire. «¿A qué te refieres?», pregunté. «A Enrique», respondió. «Y a los hombres con los que trabajaba». Miguel se inclinó hacia adelante. «Sabemos que tuviste una relación con él», dijo con cautela, «pero no entendemos por qué vienes ahora». Laura lo miró fijamente. «Porque también me utilizó. Igual que a ella», señaló hacia mí.
Y ahora me quieren silenciar. Un trueno retumbó sobre el mar. Laura contó su historia con pausas, como si cada palabra doliera. Conoció a Enrique 3 años atrás, cuando supervisaba una obra en Málaga. Le prometió una vida nueva, viajes, amor, y ella le creyó. Pero un día descubrió un sótano lleno de jaulas y perros marcados con cicatrices. Cuando lo enfrentó, él se transformó. Su voz dulce se volvió fría, amenazante. Si dices una palabra, desaparecerás, le dijo. Laura huyó, cambió de número, de ciudad. Pero hace unas semanas comenzó a recibir mensajes sin firma. Sabemos dónde estás. Devuélvenos lo que robaste. ¿Y qué robaste? Pregunté. Nada, susurró ella. Solo la verdad. Me llevé un disco duro con nombres, cuentas, grabaciones, pruebas de todo. Miguel y yo nos miramos. ¿Lo tienes contigo? Preguntó él. Sí, dijo ella, abriendo su bolso. Lo escondí porque sabía que si caía en las manos equivocadas, alguien moriría. Puso el pequeño disco sobre la mesa. Era negro, sin etiquetas. Pequeño, pero tan pesado como una condena. El viento soplaba con fuerza. Encendimos una lámpara mientras Miguel conectaba el disco a su ordenador. Las carpetas aparecieron una tras otra. Contratos, pagos, fotos, reuniones, mar azul. Cada archivo era una herida abierta. Hombres sonriendo frente a jaulas, sobres con dinero, listas de apuestas. Y entre ellos, siempre, el rostro de Enrique. Esto es suficiente para entregarlo, dijo Miguel con firmeza. Laura negó con la cabeza. No es tan fácil. Ellos tienen contactos. No dejarán que salga a la luz sin antes callarnos. El silencio cayó pesado. De repente, escuchamos un golpe seco en la puerta trasera. Teo se levantó de un salto, ladrando con fuerza. Miguel corrió hacia la ventana, apartó la cortina. Hay alguien ahí fuera. La tensión nos paralizó. El viento agitaba las ramas, pero entre las sombras se distinguía una figura moviéndose. Otra puerta se abrió con un crujido. Rápido, apaga la luz, susurró Miguel. El interior quedó en penumbra. Solo el sonido de la lluvia, el corazón acelerado y los pasos acercándose. Los minutos parecieron eternos hasta que los golpes cesaron. Salimos al jardín, bajo el aguacero. No había nadie, solo una huella en el barro, fresca, profunda. Y sobre la verja, colgando como un aviso, un sobre plastificado. Dentro había una sola frase escrita a mano. No toques lo que no entiendes. Aquella noche no dormimos. Laura temblaba, Miguel no dejaba de revisar el disco duro. Yo abrazaba a Teo como si pudiera protegerme del mundo. Enrique ya no era solo un recuerdo oscuro, era una amenaza viva. A la mañana siguiente, decidimos actuar. Miguel conocía a una agente de policía de confianza, Lucía Torres, que había trabajado antes en casos de corrupción. La llamamos desde un teléfono nuevo. Tráiganme todo, dijo ella con voz firme. Pero háganlo discretamente. No confíen en nadie más. Nos encontramos con Lucía en una cafetería cerca del puerto. El viento traía olor a sal y gasoil. Miguel le entregó una copia del disco duro. Ella lo guardó sin abrirlo. Si esto es tan grande como parece, habrá consecuencias, advirtió. Solo queremos que se haga justicia, respondí. Lucía asintió. Y la habrá. Pero prepárense. No será rápido ni limpio. Regresamos a casa exhaustos. Laura parecía más tranquila, aunque sus ojos seguían reflejando el miedo. ¿Crees que estamos a salvo? Me preguntó. No lo sé, respondí sinceramente. Pero al menos ya no estamos solos. Teo se acercó a ella, olfateó su mano y, sorprendentemente, la dejó acariciarlo. Por primera vez, el perro parecía aceptarla. Ella sonrió débilmente.
Creo que él también sabe que estamos del mismo lado. Esa tarde, Miguel salió a hacer una llamada. Laura y yo nos quedamos solas. El mar rugía con fuerza. De pronto, ella se volvió hacia mí. Isabel, hay algo que no te he contado. Su tono me inquietó. ¿Qué cosa? Antes de irme de Málaga, encontré algo más. No solo los documentos. Encontré una caja con un nombre grabado. ¿Un nombre? Sí. El tuyo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué quieres decir? No lo sé con certeza. Pero dentro había fotos tuyas, correos impresos, notas. Enrique te vigilaba mucho antes de conocerte. El aire se congeló. Eso no tiene sentido. Sí lo tiene, susurró Laura. Para él, todo era un plan. Tú nunca fuiste casualidad. En ese instante, la puerta principal se abrió de golpe. Miguel entró, pálido, empapado de sudor. Lucía fue atacada. Gritó. Alguien interceptó su coche cuando salía de la comisaría. El disco desapareció. El mundo se detuvo. Nadie habló. Solo el ruido del mar chocando contra las rocas. Laura se tapó la boca con las manos. Yo sentí que la sangre se me helaba. Todo por lo que habíamos luchado se desmoronaba otra vez. Esa noche nos refugiamos en la casa, sin encender luces. Miguel revisaba el ordenador, buscando una copia de seguridad. Laura miraba por la ventana, temblando. Yo me quedé en el suelo, abrazando a Teo, tratando de entenderlo todo. ¿Por qué él? Pregunté en voz baja. ¿Por qué alguien tan brillante eligió la oscuridad? Miguel me miró. Porque el poder ciega, Isabel. Y a veces, el amor también. Fuera, la tormenta comenzaba a calmarse. Pero dentro, el silencio era más peligroso que el ruido. Justo antes de la medianoche, el teléfono sonó. Un número desconocido. Miré a Miguel, que asintió lentamente. Contesté. La voz al otro lado era baja, distorsionada. Te advertí que no siguieras. Ahora ya es tarde. El corazón me golpeaba el pecho. ¿Quién eres? Pregunté. La respuesta me heló la sangre. Soy alguien que conoces muy bien. Y mañana, Isabel, nos veremos. La llamada se cortó. Solo el mar seguía rugiendo a lo lejos. Teo comenzó a ladrar mirando hacia la oscuridad del jardín. Y en el reflejo del ventanal, por un segundo, vi algo. Una silueta quieta, observando desde fuera. No sabía si era Enrique o alguien más. Solo supe una cosa, la historia aún no había terminado. Y que la verdad, como el mar, siempre vuelve. El viento seguía silbando entre las calles vacías de Marbella, mientras los primeros rayos del sol empezaban a colorear el mar de un naranja suave. La noche había sido larga y tensa. Teo no se había separado de mí ni un segundo, sus patas firmes sobre el suelo, su cuerpo alerta, sus ojos oscuros siguiendo cada sombra que se movía. El teléfono seguía apagado después de la llamada. Nadie sabía quién había hablado conmigo, pero el mensaje era claro. Alguien sabía demasiado. Miguel y Laura habían pasado la noche conmigo. Laura no dormía, y cada tanto su mirada se perdía en la ventana, como esperando que alguien apareciera. Miguel revisaba los documentos y computadoras portátiles una y otra vez, asegurándose de que no quedara nada sin respaldar. Yo los observaba, pero mi mente estaba fija en Teo. El perro parecía sentir mi ansiedad y se apoyaba sobre mis piernas, con la cabeza levantada, como diciendo, no te preocupes, estamos juntos en esto. Desayunamos poco, solo café y pan. El mar rugía a lo lejos, y en el cielo aún se dibujaban nubes grises que prometían otra tormenta. Isabel, dijo Miguel, tenemos que decidir hoy qué haremos con la información. No podemos dejar que Enrique escape, añadió Laura. Lo sé, respondí. Pero debemos ser cuidadosos. Él es más peligroso de lo que imaginamos.
Theo ladró hacia la puerta principal. ¿Qué pasa? Pregunté. Miguel se levantó y abrió la ventana del jardín. No había nadie, pero el barro fresco mostraba huellas recientes. Alguien ha estado aquí, susurró. Deben haber buscado algo. La tensión crecía. Cada sonido de la calle me hacía saltar. Mi corazón latía con fuerza, y en el fondo sabía que Enrique o alguien de su círculo estaba cerca. Decidimos movernos a un lugar seguro. Miguel contactó a Lucía, la agente de policía, y ella nos indicó un refugio temporal en una casa de campo, lejos de la ciudad y rodeada de árboles. Allí podrán estar a salvo mientras procesamos todo, aseguró. Pero no bajen la guardia. Empacamos lo esencial: documentos, computadoras, ropa, medicinas y, por supuesto, Theo. El perro parecía intuir que algo grave se avecinaba, y durante todo el viaje al refugio no se separó de mí ni un instante. Miraba por la ventana con atención, olfateando el aire, y cada vez que la carretera se bifurcaba en la niebla, gruñía suavemente. Al llegar, la casa era más pequeña de lo que imaginaba, pero acogedora. El jardín estaba cerrado con vallas altas, y un pequeño bosque comenzaba justo detrás de la propiedad. Theo corrió libremente, olfateando cada rincón y revolcándose en la hierba húmeda. Parece que le gusta, comentó Laura. Sí, sonreí, aunque mi mente estaba ocupada en Enrique. Pero no podemos relajarnos. Miguel instaló computadoras, revisó conexiones y configuró un sistema de seguridad. Ahora sí, podemos trabajar en serio, dijo. Y mientras él hacía eso, Laura y yo empezamos a revisar los archivos del disco duro original. Entre fotos, correos y documentos encontré algo inesperado: un cuaderno de notas de Enrique, lleno de fechas, nombres y lugares. Algunas páginas estaban arrugadas, otras con manchas de agua, pero cada palabra parecía un mapa de su vida secreta. Allí estaba escrito con su letra. Isabel no sabe aún, pero será pieza clave. No debe acercarse demasiado. Mi estómago se contrajo. No era solo la traición y los secretos, sino que él había planeado todo desde antes de conocernos. Él nos observaba desde el principio, susurré, con la voz temblorosa. Laura me tomó de la mano. Lo sé, dijo. Por eso estoy aquí. Para protegernos, y para detenerlo antes de que haga más daño. Theo se tumbó a mis pies, apoyando su cabeza sobre mis rodillas. Lo acaricié, sintiendo su calor y su fuerza. Él era la única certeza en todo aquel caos. Decidimos actuar al anochecer. Miguel contactó a Lucía y a un equipo de policías de confianza. No podemos fallar, dijo Miguel. Enrique no perdona, y esta vez no habrá advertencias. Nos escondimos cerca del puerto, donde Enrique solía encontrarse con sus asociados. Theo permaneció a mi lado, sus ojos brillando en la oscuridad. Yo sentía miedo, pero al mismo tiempo una determinación que nunca antes había tenido. Era ahora o nunca. Entre sombras, lo vimos llegar. Su figura alta, con chaqueta oscura, caminando con seguridad, confiado en que nadie podía detenerlo. Allí está, susurró Miguel. Theo gruñó y avanzó unos pasos, marcando territorio. Enrique levantó la vista y nos vio. Su expresión pasó de sorpresa a rabia, y luego a un intento de sonrisa fría. Isabel, dijo, acercándose. Pensé que habías entendido tu lugar. No dije nada. Solo miré a Theo. Él me devolvió la mirada, intensa, como diciendo, yo estoy contigo. Entonces la policía, liderada por Lucía, salió de su escondite. ¡Al suelo! Gritaron, y Enrique se quedó paralizado. Intentó retroceder, pero había hombres detrás de él. No había escape. Sus ojos se encontraron con los míos. Y por primera vez, vi miedo en su mirada. Fue rápido. Lo esposaron, lo llevaron a un coche patrulla. Antes de subir,
Lanzó un último vistazo hacia mí y Theo. Esto no termina aquí, susurró. Theo ladró, feroz y firme. Yo sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Por fin, Enrique estaba fuera de nuestras vidas. Al regresar a la casa, la calma era casi irreal. Theo corrió por el jardín, jugando como un cachorro, libre y feliz. Laura se quedó unos días con nosotros, ayudando a organizar los documentos y asegurando que todo estuviera bajo custodia de la policía. Miguel y yo nos mirábamos a menudo, con una mezcla de alivio y fatiga, pero también con la certeza de que habíamos logrado algo importante. Una noche, mientras escribía en mi diario, Theo se tumbó a mi lado. Le acaricié la cabeza y susurré. Gracias, Theo. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Y mientras la brisa del mar acariciaba mi rostro, supe que nuestra historia no terminaba allí. Había paz por primera vez, pero también un misterio, el mensaje de esa mujer y los hombres de Enrique. Alguien aún sabía demasiado. Alguien podría volver. Miré a Theo y sonreí. Sea quien sea, Theo y yo estamos listos, dije. Él movió la cola y me devolvió la mirada. Porque algunas verdades son más fuertes que cualquier miedo. Y algunos lazos, como el que tengo con Theo, son inquebrantables. El sol se levantaba sobre el horizonte, iluminando el mar y nuestra nueva vida. Pero en el reflejo de las olas, juraría que vi una silueta a lo lejos, observándonos. Y supe que, aunque Enrique ya no podía dañarnos, la historia aún tenía secretos por revelar. El último amanecer llegaba, prometiendo calma. Pero también nuevas aventuras. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.